¿Qué tal, jóvenes? En este video vamos a continuar con las operaciones algebraicas. En este caso vamos a ver la multiplicación algebraica. Ya vimos suma y resta. ¿Sí? Para la multiplicación algebraica hay que tener en cuenta la ley de los exponentes, la ley de los coeficientes y la ley de los signos. ¿Sí? Vamos a empezar primero con la ley de los signos. Siempre hay que recordar que positivo por positivo da positivo, ¿de acuerdo? Que positivo por negativo da negativo. Negativo por positivo da negativo y negativo por negativo da positivo, ¿sí? Aquí podríamos resumir que cuando se multiplican signos iguales, como aquí, positivo por positivo, negativo por negativo, siempre va a ser positivo. Cuando se multiplican signos diferentes, positivo por negativo, negativo por positivo, siempre da negativo. ¿De acuerdo? Esa es la ley de los signos. Eso ya estoy seguro que lo tuvieron que haber visto en la prepa, pero como les dije, estamos haciendo, pues no es un repaso, porque realmente son los temas del programa y pues indica que lo tenemos que volver a ver. ¿Sí? Eso es lo que les había dicho de la ley de los signos. En la ley de los exponentes, ya en el video pasado, vimos esto, ¿sí? Ley de los exponentes. Esa es la que tenemos que tomar en cuenta para la multiplicación, ¿sí? Aquí tenemos bases iguales, ¿sí? Términos semejantes, son términos semejantes porque la base es lo mismo. ¿Qué es lo que pasa con los exponentes? Se suman. Eso es lo que hay que tener en cuenta para la multiplicación. La ley de los coeficientes es muy fácil, es como cuando tenemos 5a por 2a, pues esto quiere decir que lo primero que se deben de multiplicar son los coeficientes. 5 por 2, 10, ¿sí? A por a cuadrada, ¿sí? Entonces aquí apliqué ley de los coeficientes y ley de los exponentes. Entonces esas son las tres consideraciones que debemos de tener para llevar a cabo los ejercicios de multiplicación. ¿Ok? ¿Qué sucede cuando hacemos una multiplicación de términos que no son semejantes? Pues solo va a quedar indicada. Como cuando tenemos A, ¿sí? Recuerden que en la multiplicación podemos utilizar varios signos para indicar que se está llevando a cabo un producto o una multiplicación, ¿sí? Pueden ser paréntesis, como en este caso lo voy a indicar con paréntesis, A por B. Puedo hacerlo con un punto medio entre dos términos, como aquí, ¿sí? También se puede hacer, de hecho, hasta con el signo de multiplicación de la X, que aquí no es muy conveniente porque pues esta X también puede prestarse a que una confusión con una variable, ¿sí? Con la variable X. Entonces, pues yo creo que se puede utilizar los paréntesis, podemos utilizar este punto, ¿sí? De hecho, hasta corchetes, ¿sí? Hasta corchetes también se puede utilizar. ¿De acuerdo? Ok, entonces, ¿qué sucede cuando se multiplican términos que no son semejantes? Pues solo van a quedar indicados, ¿sí? A por C, a C, A por B, a B, A por C, a C, A por D, a D y A por C igual a C, ¿sí? Estos son términos no semejantes, entonces al no ser semejantes, pues no podemos aplicar la ley de los exponentes, solo quedarían indicados, ¿sí? Solo quedan indicados. Cuando son términos semejantes, pues es cuando podemos aplicar la ley de los exponentes. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver un ejemplo con términos semejantes o varios, ¿sí? Si tenemos, por ejemplo, x cuadrada por x elevado al cubo, ¿de acuerdo? Son términos semejantes, sí, porque la base es la misma, simplemente que varían el exponente. Recuerden que cuando era suma y aunque la base es la misma y son exponentes distintos, queda solo indicado, pero en multiplicación no importa que los exponentes sean distintos, siempre y cuando las bases sean iguales. Entonces en este caso hacemos x elevado a la 2 más 3 y eso es igual a x quinta. ¿De acuerdo? Se suman los exponentes. ¿Qué pasa
¿qué pasa si los exponentes son negativos? ¿Sí? ¿Qué pasa si los exponentes son negativos? Seguimos aplicando la ley de los exponentes, lo mismo. ¿Sí? Entonces decimos, la base es la misma, x, ¿qué pasa con los exponentes? Se suman más. Aquí lo voy a hacer desarrollado, pero para la tarea no es necesario que hagan tantos pasos. Yo es para que vean cómo es que queda indicado. Observen aquí cómo puse como exponentes. Porque es x cuadrada por x elevado a la 3 negativo. Entonces sería x elevado a la 2 más 3 negativo. ¿Cómo quitamos el paréntesis? Pues como en la sumatoria, positivo por negativo, ¿qué queda? Negativo. Y entonces esto se resume en decir x elevado a la 2 menos 3. ¿Sí? Para los ejercicios ustedes pueden pasar directamente este paso, ¿eh? No es necesario que hagan este paso intermedio. Yo lo hago para que vean cómo es que se debe indicar desarrollado, ¿no? Entonces ahora vean, sería x elevado a la 2 menos 3, que sería igual a 2 elevado a la 1 negativo. Recuerden que esto se puede aplicar en la inversa, ¿sí? X elevado a la 1 negativo es igual a 1 sobre x. Y así podemos hacer ya cálculos en su calculadora sin tener que ocupar el exponente negativo, ¿sí? Para cuando tengan los valores de x, ¿sí? Entonces esto es la inversa, eso se llama la inversa o el recíproco. Si tienen x elevado a la 2 negativo, pues su inverso sería 1 sobre x al cuadrado. Si tuvieran 2x a la 3 negativo, ¿cuál sería el inverso? Pues sería 2 sobre x cúbica. Entonces chequen, el que pasa al denominador solo es x cúbica, el 2 no pasa, ¿sí? El 2 se queda en el numerador y x pasa al denominador con el exponente positivo, ¿sí? Los que cambian son los exponentes, las bases no cambian de signo. Por ejemplo, aquí pues es positivo, aunque no esté indicado, entonces continúa positivo, ¿sí? De hecho, de aquí si fuera negativo y pasa así, negativo. Lo que cambia de signos son los exponentes. Las bases no cambian sus signos, ¿de acuerdo? Eso se llama la inversa o el recíproco. Ok, continuamos con la multiplicación. También van a encontrar ejercicios donde pueden encontrar esto, por ejemplo, x con un exponente combinado, que puede decir x elevado a la m más 1, que multiplica a x elevado al cuadrado. Y la ley de los exponentes se sigue aplicando igual, m más 1 más 2. ¿De acuerdo? Aquí vean, m más 1, aquí está x más 1, más 2, que es de la otra x. Entonces, esto sería igual a x elevado a la m más 3. ¿De acuerdo? También podría tener yo x elevado a la n menos 1 por x elevado a la primera potencia. ¿Qué pasa aquí? Pues entonces decimos x elevado a la n menos 1 más 1. ¿Y esto es igual a cuánto? 1 negativo más 1, 0. Entonces quedaría x a la n. ¿De acuerdo? Solo queda x a la n. ¿Sí? Eso es muy sencillo. Solo es seguir la ley de los exponentes y pues respetarla, ¿no? Respetarla. También ustedes podrían tener x elevado a, no lo voy a indicar aquí, aunque no es necesario, como si está la primera potencia por x elevado a la primera potencia negativa. ¿Qué pasa? Sería x elevado a la 1 menos 1. Ya no puse el paso intermedio de 1 más 1 negativo, que sería positivo por negativo, negativo, y queda negativo, 1 menos 1. Y eso es igual a x a la 0. Y x a la 0, recuerden que es igual a 1, ¿sí?
todo, ya sea una variable constante, o sea, podemos tener 2 elevado a la 0 es igual a 1, ¿sí? La constante no conocida c a la 0 es igual a 1, ¿sí? Entonces toda base elevado a la potencia 0 es igual a 1. Eso también ténganlo presente, ¿de acuerdo? Ahora, en la multiplicación algebraica vamos a encontrar 3 casos, ¿sí? La primera, que es monomio por monomio, que es de hecho esto que hemos estado viendo, ¿sí? Como decir a al cuadrado por a cúbica, que lo puse hace un momento, es igual a quinto, ¿sí? Eso es un monomio, ¿sí? A cuadrado es un monomio, a cúbica es un monomio, x a la 1 es un monomio, x por a la 1 negativo es un monomio. Esto es multiplicación de monomios. Ese sería el primer caso. El segundo caso sería multiplicación de monomios por polinomios, ¿de acuerdo? Multiplicación de monomios por polinomios. Entonces ahí un ejemplo sería como decir 2x que multiplica a más b. Y vean, a más b. Esto es un binomio, ¿sí? Y está demarcado por este paréntesis que a la vez nos está indicando que es un producto, ¿sí? Aquí tenemos el factor 2x que va a multiplicar al binomio a más b. Aquí lo que sucede, de hecho aquí le voy a agregar que es 3b, ¿sí? Bueno, en la ley en el caso de la multiplicación de monomio por polinomio, la regla es muy sencilla. El monomio va a multiplicar a cada uno de los términos del polinomio, ¿sí? Este polinomio tiene 2 términos, por lo tanto es un binomio. Entonces nosotros decimos 2x por a, pues sería 2, el coeficiente, aunque no está indicado aquí en a, es 1, sería ley de los coeficientes que se multiplican, es lo primero, 2 por 1, 2, y a por x, pues sería ax. Sí, aunque yo diga x por a, sigue siendo ax, aunque recuerden que el orden de los factores no altera el producto. ¿Sí? Sin embargo, es bueno acomodar las variables y las constantes de acuerdo a su lugar en el abecedario. ¿Ok? Entonces, primero monomio por primer término del polinomio. Luego, monomio por el segundo término, respetando el signo. ¿Sí? Entonces sería positivo por positivo, positivo. Aquí también era positivo, positivo, positivo. 2 por 3, 6. X por b sería bx. ¿De acuerdo? Y este es un ejemplo de multiplicación de monomio por polinomio. También podemos tener otro que fuera un caso así como 3x que multiplica a 2x al cuadrado más x a la menos 1 menos x elevado a la n, ¿sí? Menos 2, ¿de acuerdo? Así vamos a dejarlo. Entonces, lo mismo, es la misma regla. El monomio tiene que multiplicar a cada uno de los términos del polinomio, uno por uno. Primero sería 3x por 2x cuadrados, son positivos, pues quedaría positivo. 3 por 2, 6. X por x cuadrada, se suman los exponentes, sería x cúbica. Ahora aquí sería lo mismo, 3 positivo por positivo, positivo, 3 por 1, 3. Aquí pasa el caso, observen, aquí es x por x a la menos 1, nos pasaría lo de este caso, ¿sí? Quedaría x a la 0. Y x a la 0, ¿a cuánto es igual? A 1, ¿sí? X, entonces se queda el 3. ¿De acuerdo? Ahora decimos positivo por negativo, negativo. 3 por 1, 3. X, que aquí está. Recuerden que el 1 como coeficiente y como exponente no se indica, pero lo voy a poner. X elevado a la primera potencia por x a la n. ¿Qué pasa con los exponentes? Se suma. Recuerden, es este más este. Entonces sería x elevado a la 1 más n. ¿Sí? 1 más n. Y por último sería, el último término no tiene variable,
no tiene el término semejante, pero aunque no lo tenga, se puede llevar a cabo la multiplicación. ¿Sí? No, los términos semejantes no refiere a los coeficientes, sino a las constantes y variables no definidas. Sería 3 por 2 es negativo, 6 negativo, 6x, ¿de acuerdo? Y así queda el resultado de este ejercicio. Lo mismo, esto es lo que van a hacer con todos los ejercicios que les voy a dejar de tarea, ¿de acuerdo? Ok, ahora vamos con el último caso en la multiplicación algebraica, ¿sí? El último caso sería la multiplicación de polinomios por polinomios, ¿de acuerdo? Como algo así, vean. Algo así. Vean, aquí tenemos la multiplicación de un binomio por un trinomio. Pues aquí la regla es parecida a la anterior, ¿sí? Lo primero que hay que hacer es multiplicar el primer término del primer polinomio, tiene que multiplicar a cada uno de los términos del segundo polinomio, ¿sí? Aplicando la ley de exponente y ley de coeficientes y de los signos, ¿sí? Y luego, obviamente, sería el segundo término del primer polinomio por cada uno de los términos del segundo polinomio. Y bueno, ya después del resultado, pues se va simplificando. ¿Sí? Entonces sería 2x por x cuadrada, sería 2x cúbica. ¿Ok? Sigo con 2x. 2x por 3x, 6x cuadrado, positivo. 2x por w más 2wx. ¿Sí? Aquí quedan indicados solamente las variables porque no se pueden simplificar por exponente porque no son semejantes. Ahora vamos con el segundo término, que vean, solo es el número 1. Entonces, ¿qué pasaría? Pues pasan iguales. Más x cuadrada más 3x más w. Ya después de que tengan estos resultados, pues tienen que ver si se puede simplificar, llevando a cabo la suma o resta de acuerdo a lo que quede ahí indicado. En este caso, de hecho, si se fijan, solo tenemos en término común x cuadrada y x cuadrada. Entonces quedaría 2x cúbica, 6x cuadrada más x cuadrada más 7x cuadrada. Vamos a continuar con las x primero, más 3x, ahora con 2wx y al final con la w. ¿Sí? Lo acomodamos, le damos prioridad a las x de mayor a menor y ya luego que vaya apareciendo la otra variable w y hasta que desaparece la x. ¿De acuerdo? Creo que estos ejercicios están muy sencillos para la multiplicación de polinomio por polinomio. No creo que esté muy difícil. Ok, bueno, un último detalle por si en el caso de multiplicación de términos racionales, de expresiones racionales, creo que eso ya lo han de saber, pero bueno. Vamos a ponerlo así, por x por 7. ¿Okay? Sí, cuando encuentren algo así, que son multiplicación de expresiones racionales, recuerden que siempre es numerador por numerador y denominador por denominador. Y ya luego vemos si se puede simplificar, ¿de acuerdo? Hay que respetar los signos, ¿de acuerdo? Aquí es 2x por x, 2x cuadrada. 3y por 7, 21y. ¿Sí? También pueden tener casos como este, que sería x cuadrada por 2y y y por negativo 2x cúbica, ¿de acuerdo? Entonces ya sabemos numerador por numerador, 2x cuadrada y, denominador por denominador, positivo por negativo, negativo, 2x cúbica y. Y aquí ya es donde tienen que ver si se puede simplificar. Por ejemplo, aquí es factor común
En numerador y denominador es 2 y 2, se van. Aquí cuántas x tenemos, 2 porque sería x por x cuadrada. Aquí cuántas son, 3x por x para que sea x cúbica. Entonces puedo eliminar 2 aquí y 2 acá y me queda 1. Y entonces en el numerador ya no me quedan x, me queda 1 en el denominador y y se van. Entonces me quedaría 1 sobre x, positivo entre negativo, negativo. Se pone aquí el negativo, ¿sí? Ese es en el caso de que tengan expresiones racionales. Bueno, esa sería toda la explicación en cuanto a multiplicación algebraica, que creo que es algo muy sencillo. En la publicación, en la descripción del video más bien, les voy a dejar cuáles son las páginas del valor para que consulten pues todo esto que les acabo de decir y les pondré la publicación de la tarea. Eso es todo.